Hola doctores, bienvenidos de nuevo a otro episodio de las lecturas de las guías de práctica clínica. En esta ocasión les traigo la guía de prevención, diagnóstico, metas de control ambulatorio y de referencia oportuna de la diabetes mellitus tipo 2 en el primer nivel de atención. Esta guía es una actualización del 2019, entonces pues ya sabemos que esperamos un formato de preguntas y de respuestas y pues lo más importante de la guía al final de cuentas son las metas terapéuticas de las patologías adyacentes que tampoco no se mete tanto, o sea, si bien te dice metas de control ambulatorio, no se mete tanto en qué es lo que deberías de controlarle al paciente, pero pues bueno. Vamos con la introducción, nos dice que la diabetes mellitus tipo 2 es una interacción compleja entre genes y medio ambiente que va a ser caracterizada por una hiperglicemia secundaria de una inadecuada secreción de insulina o inadecuada acción de la misma. Su tratamiento no solo está relacionado a controlar cifras de glucosa, sino también a otros factores como las enfermedades cardiovasculares, la presión arterial, la dislipidemia, el estado protrombótico, entre incluir algunos de esos factores cardiovasculares. Es muy importante reconocer que la diabetes mellitus está en nosotros, está con nosotros y vivirá con nosotros. Entonces tenemos que saber muy bien cómo manejar la diabetes. En su parte de justificación nos dice algo muy triste, pero que es responsabilidad de todos nosotros, como médicos, como personas también, que México es uno de los países con mayor prevalencia de diabetes mellitus. De acuerdo al IDF, que es la Federación Internacional de Diabetes, en el 2017 nos hablaban de una prevalencia del 14.1%, mientras que por diagnóstico médico en México es del 9.4%. Esto sabemos que es algo pues más bajo de lo que realmente es por el hecho de que no se tiene buenos cortes, no se hacen buenos estudios epidemiológicos como para decir que la diabetes tiene esa prevalencia. También algo importante es que pese a que es de 9.4% en el 2016, ha ido un aumento. En el 2006 era del 7.34% y en el 2012 de 9.2%. O sea, va aumentando. Y en las mujeres es más frecuente hasta en un 10.3% que en los hombres, que es de 8.4%. Y luego ya continuamos, nos pasamos todo esto de las preguntillas y todo eso y ya nos vamos directamente con lo que nos interesa, que es la guía como tal. Y lo primero que nos habla son factores de riesgo con mayor asociación de diabetes tipo 2 en mayores de 18 años. Y nos dice que los sujetos que nacieron con bajo o alto peso deben ser informados porque tienen alto riesgo de desarrollar diabetes mellitus. También nos dice que en el primer nivel de atención hay que hacer un énfasis para que las personas realicen al menos 30 minutos de actividad física moderada. Recuerda que deben de ser al menos 5 días o completar 150 minutos durante la semana, como recomendaciones de la AJA. Se demostró también que la presencia de cualquier criterio de síndrome metabólico aumenta 3.35 veces más la probabilidad de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Todo esto porque está integrado tanto para la resistencia como para la disminución de la acción de la insulina. Se debe realizar, por su parte, tamizaje para síndrome metabólico a todos los pacientes que tengan alto riesgo para diabetes mellitus tipo 2. Y los principales factores de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2 van a ser el sobrepeso y la obesidad, algo que abunda entre todos nosotros, incluyendo a su servidor. La modificación del estilo de vida es una de las estrategias preventivas de primera línea en el manejo de la diabetes gestacional, porque recuerda que la misma diabetes gestacional pertenece o contribuye a desarrollar o a incrementar el riesgo de desarrollar diabetes posteriormente. En los pacientes que tienen factores de riesgo se debe descartar la presencia de intolerancia de la glucosa o prediabetes como se conoce en alguna literatura, ya que esto va a incrementar el riesgo de desarrollar diabetes mellitus. El tabaco también contribuye a ser un factor de riesgo importante para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Es importante, o parte de las recomendaciones que nos da la guía, es que se deben de vigilar los niveles de glucosa sanguínea como método de tamizaje en pacientes con diagnóstico de síndrome ovario poliquístico, hígado graso no alcohólico, depresión e hipertensión, independientemente del control adecuado de su enfermedad. Esto hay que hacer también un hincapié en el apego al tratamiento y el logro de las metas establecidas, sobre todo en la modificación de los estilos de vida por el riesgo que tienen estas poblaciones de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en edades posteriores. La siguiente apartado es sobre tamizaje y diagnóstico. Realmente esta guía trae muchas cosas de evidencia, pero que no pueden ser útiles o no pueden ser rescatables para una lectura. Realmente, entonces, es una guía en la que nos saltamos muchos cuadritos de evidencia. ¿Por qué? Porque ya en las recomendaciones pues te lo dice de una manera muchísimo más simplificada.
En las recomendaciones, pues se recomienda realizar tamizaje de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes con alto riesgo, independientemente de su edad, considerando obesidad, hipertensión arterial, antecedentes familiares de diabetes, sedentarismo, diabetes gestacional, síndrome ovario poliquístico, SAOS o síndrome de apnea obstructiva del sueño y síndrome metabólico. Cuando las personas no tienen factores de riesgo y están asintomáticas, se recomienda el tamizaje iniciar a los 45 años y repetirse cada 3 a 5 años. También se recomienda que de forma inicial un estudio útil es la hemoglobina glucosilada. ¿Por qué? Porque no necesita preparación el paciente no te va a hacer trampa disminuyendo su ingesta un día previo por el miedo de que salga con diabetes. Y ya posteriormente se pueden hacer el resto de las pruebas para hacer la confirmación. Recuerda que para hacer, si bien esta guía, no me acuerdo, ahorita que lo estamos leyendo, pero cuando yo la subrayé no me acuerdo que dijera que se necesitan las dos pruebas distintas para hacer diagnóstico de diabetes. Recuerda que por la edad, para hacer el diagnóstico de diabetes necesitas tener dos pruebas alteradas. De ya sea de tus pruebas de tamizaje, que son la hemoglobina glucosilada, que sea mayor o igual a 6.5, la glucosa en ayunas, que sea mayor o igual a 126, la glucosa al azar, que sea mayor o igual a 200, o la curva de tolerancia a la glucosa oral, que sea mayor de 200 miligramos 2 horas después de la ingesta de 75 miligramos de glucosa en 365 mililitros de agua. Y ahora el siguiente apartado nos habla sobre qué podemos hacer para prevenir. Ya sabes para dónde va todo esto: dieta y ejercicio. A los individuos que tengan riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 deben adherirse a un plan dietético y de actividad física personalizada. Esto con el objetivo de disminuir de 5 a 7% el peso corporal durante los 3 meses posteriores. Esto como meta de reducción de ejercicio del 5 al 7%. También se recomienda administrar metformina solo en aquellos pacientes que tengan múltiples factores de riesgo de desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 y exista evidencia de intolerancia a los carbohidratos o glucosa en ayuno alterada, y que no se logren alcanzar los objetivos de tratamiento como la reducción de peso entre el 5 y el 7% después de 3 meses de tratamiento, una vez que el paciente ha hecho su actividad física por lo menos 150 minutos a la semana. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿O qué es lo que yo he visto cuando estaba ahí en el servicio social, cuando estaba en el internado y ahora acá en la residencia? Que realmente los pacientes o no se les da el tiempo porque no se le da asesoría psicológica, no se le da asesoría nutricional, no se le da asesoría con rehabilitación física para integrar al paciente a un programa como tal de ejercicios físicos. Y más que nada también por la desinformación que existe en las redes sociales, en los canales de televisión y demás. Entonces, nuestros pacientes muy rara vez inician primero con una reducción de peso y una dieta y ejercicio antes de iniciar con su tratamiento como tal. ¿Por qué? Porque no les damos el tiempo, no les damos las instrucciones, por la razón que sea, para que ellos realicen estas medidas iniciales no farmacológicas y de volada pasamos al tratamiento farmacológico. Eso es algo para pensar, es algo que creo que es conveniente de cada uno de nosotros razonemos cómo podemos mejorar esas estrategias. Pasamos al siguiente apartado, que es el tratamiento. Aquí nos habla principalmente que nosotros tenemos que decirle a nuestros pacientes sobre el autocuidado para poder tomar decisiones en conjunto sobre las actividades benéficas para su salud. Se recomienda que todos los pacientes con diabetes sean integrados a un programa de apoyo y de autocuidado. También está definido que los niveles de hemoglobina glucosilada por arriba de 7%, mayor o igual a 7%, aumentan el riesgo microvascular y cardiovascular. Entonces, esto por tal motivo, las metas obviamente van a ser menor de 7%. Y eso es para la mayoría de los casos, tener una meta de hemoglobina glucosilada menor o igual al 7%. Hay personas en las cuales se pueden beneficiar de tener un poco menos limitada esta meta, de 7.5 a 8% de hemoglobina glucosilada, que son aquellas que tengan esperanza de vida limitada, alto riesgo de hipoglicemia como en los adultos mayores, que tengan multimorbilidad o en función de valores y preferencias de los pacientes con diabetes, porque recuerda que el paciente diabético al final de cuentas es el único que va a decidir completamente sobre su tratamiento. También se recomienda que en personas con diabetes mellitus y que tengan una elevación de la hemoglobina glucosilada mayor o igual a 1.5 con base al nivel normal, se recomienda iniciar una terapia de combinación con dos fármacos de forma inicial. También una de las recomendaciones de la ADA, que no vienen aquí estipuladas, es que la terapia con la insulina se recomienda cuando encontramos valores de hemoglobina glucosilada
mayor del 10%. Es algo también para tener en cuenta. Se debe utilizar la insulina de manera inmediata en los pacientes que tengan descompensación metabólica y o hiperglicemia sintomática. También ya está descrito que la metformina es el tratamiento inicial en la mayoría de las personas, siempre y cuando no tengan contraindicaciones. Sus principales dos contraindicaciones van a ser una tasa de filtrado glomerular reducida menor de 30 mililitros por minuto, eso por el alto riesgo que tienen los pacientes de desarrollar acidosis láctica, y falla hepática. Esas son las dos contraindicaciones que tiene la metformina. También hay estudios en donde donde se evalúa cuál antibiótico vamos a utilizar. Ya sabemos que aquí en México utilizamos una metformina con una sulfonilurea, como puede ser la glibenclamida, ¿no? Pero se recomienda que de forma inicial sea la metformina como monoterapia. ¿Por qué? Porque se asocia menos riesgo de hipoglicemia, como sí sucede con las sulfonilureas. Y además, menor aumento de peso y menor riesgo cardiovascular. Pasamos al siguiente apartado, que es diagnóstico y manejo de las complicaciones, y después de todo lo que les comento de múltiples estudios y demás, nos dice las principales evidencias a rescatar es que los pacientes con diabetes mellitus, pues como ya sabemos, tienen alto riesgo de enfermedad cardiovascular y que esta corresponde a la principal causa de muerte en estos pacientes. También se debe realizar a todos los pacientes por este riesgo cardiovascular un electrocardiograma de reposo si son mayores de 40 años, más de 15 años de evolución o más de 30 años con diabetes mellitus, presencia de daño órgano blanco, más de un factor de riesgo cardiovascular, en donde incluyen tabaquismo actual, no anterior, hipertensión, antecedente familiar de enfermedad cardiovascular prematura, menores de 55 años en los hombres y en las mujeres menores de 65 años, enfermedad renal crónica, obesidad con un índice de masa corporal mayor de 30 o disfunción eréctil. Si no presenta esas alteraciones, si no presenta alteraciones en el electrocardiograma, podemos repetirlo cada 3 a 5 años. También una de las cosas más importantes que hay que reconocer en los diabéticos son sus alteraciones de los lípidos. Y el patrón lipídico más común que presentan consiste en hipertrigliceridemia, porque esta está asociada al consumo de carbohidratos. También bajos niveles de colesterol HDL y niveles normales u elevados de colesterol LDL. La Asociación Mexicana, la AJA, recomienda que en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y que tengan entre 40 y 35 años y colesterol LDL mayor de 70 miligramos, se inicia el tratamiento con estatinas de intensidad moderada. Y en caso del colesterol LDL mayor de 190 miligramos o riesgo cardiovascular, sacado por ejemplo con la escala de Framingham, mayor o igual a 7.5, se inician las estatinas de alta intensidad. Mientras que las guías canadienses recomiendan que sea con un LDL, el inicio del tratamiento con estatinas, mayor 77 miligramos sobre decilitro. Nosotros, en nuestra guía, se recomienda que a todos los pacientes que tengan diabetes se les busque el perfil lipídico. Si este es normal, se repite de forma anual. En caso de ser anormal y se inicie un tratamiento farmacológico, los controles deben de repetirse cada 3 a 6 meses. Y la meta de colesterol en los pacientes que tengan diabetes mellitus tipo 2, evidencia de enfermedad cardiovascular y mayores de 40 años es menor de 70 miligramos sobre decilitro. En aquellos que tengan diabetes mellitus tipo 2, que no tengan enfermedad cardiovascular, aunque sean mayores de 40 años, la meta ideal en esos pacientes se puede reducir o se puede alargar un poquito hasta los 100 miligramos sobre decilitro. Y también nos dice que en pacientes que tengan diabetes mellitus tipo 2, que tengan enfermedad cardiovascular o que sean mayores de 40 años, con colesterol mayor de 100 miligramos, se le inicia el tratamiento con las estatinas. Eso también va a depender de la bibliografía que revises. Aquí pues nos quedamos con la que dice la guía de práctica clínica, que es que la meta va a ser menor de 70 miligramos sobre decilitro si es diabético y tiene enfermedad o riesgo cardiovascular. Pacientes con triglicéridos mayor de 500 o mayor a 1000 se deben iniciar el tratamiento con fibratos para prevenir pancreatitis aguda, además de las modificaciones del estilo de vida. Los pacientes que tengan hipertensión arterial, aparte de diabetes, debemos de tener unas cifras de meta con una diastólica menor de 80 y sistólica de 130 a 140. En jóvenes y en enfermos renales por nefropatía diabética, la meta sistólica es menor de 130 milímetros de mercurio. Continuamos y se recomienda que se realice un tamizaje de nefropatía diabética al momento de diagnosticar diabetes mellitus y de manera subsecuente cada año.
También se recomienda que a todos los pacientes al inicio se envíen a oftalmo para hacer un tamizaje de la retinopatía diabética. Y si no tiene alteraciones por medio del oftalmo, los intervalos de seguimiento es 1 a 2 años. Los factores de riesgo, porque recuerda que estas complicaciones microvasculares en las que se incluyen la nefropatía, la retinopatía y la neuropatía, y hablando de esta última, sus factores de riesgo van a ser niveles elevados de glucosa en sangre, elevados de triglicéridos, alto índice de masa corporal, tabaquismo por la enfermedad arterial periférica e hipertensión. La forma más común en la que se presenta la nefropatía diabética es la polineuropatía simétrica distal. Y los síntomas tempranos que nosotros en nuestro consultorio debemos de tratar de identificar y hacer la exploración correcta a todos los pacientes es la presencia de dolor, que puede ser agudo en disparos, entre otras manifestaciones, y disestesias, como puede ser el ardor, que el paciente siente que le quema, y la típica presentación de guante a calcetín, ¿no? Se recomienda que en las personas con diabetes mellitus tipo 2 se haga una detección de neuropatía periférica al momento de su diagnóstico, y en caso de que la exploración sea normal, se repite anualmente. También otro riesgo que tienen los pacientes es el desarrollo de úlceras, y los factores de riesgo para el desarrollo de úlceras es la nefropatía periférica, la úlcera o una amputación previa, la deformidad estructural como el pie de Charcot, la movilidad articular limitada, la enfermedad arterial periférica, complicaciones microvasculares, aumento de los niveles de hemoglobina glucosilada o nicomicosis. También se recomienda realizar la prueba de la pérdida de sensibilidad con el monofilamento de Siemens-Weinstein de 10 gramos en la superficie plantar del pie. Esto nos ayuda porque es un factor predictivo importante e independiente de la futura úlcera del pie y amputación de las extremidades inferiores. Para identificar al paciente con riesgo de ulceración en los pies, se debe realizar una historia clínica detallada de úlceras previas de los pies y obviamente actuales si es que las presenta, tomar en cuenta el antecedente de amputación de las extremidades inferiores, detectar la presencia de enfermedad arterial periférica, detectar deformidades de los pies, y otros factores que hay que tratar de buscar es la presencia de callos, ampollas o hemorragias, que van a ser signos preulcerativos. También si el paciente usa calzado inadecuado que le produzca lesiones, o mal aseo como el corte incorrecto de las uñas, los pies sin lavar, la presencia de micosis, o si el paciente a nuestro ingreso tiene calcetines sucios. Todos estos son factores de riesgo que se asocian a úlceras en los pies. En una persona con diabetes que tiene neuropatía periférica, se recomienda pues hacer la búsqueda de los signos preulcerativos, buscar si existen deformidades de los pies o mala higiene de los mismos, si utilizan calzado inadecuado y demás. Eso para tratar de identificarlas de forma precoz. También se recomienda, en cuanto a la frecuencia de detección o la frecuencia de la exploración física, que a los pacientes que tengan diabetes mellitus pero que no presenten neuropatía periférica, esta se haga una vez al año. Los que tengan neuropatía periférica se hagan cada 6 meses. Los que tengan neuropatía periférica con enfermedad arterial periférica o una deformidad en el pie, la exploración y el seguimiento se haga cada 3 a 6 meses. Mientras que aquellos que tienen neuropatía periférica y antecedente de úlcera en el pie se realice cada 1 a 3 meses. Esto quiere decir que nuestra población, si eres un médico que está en el internado o está en el servicio social, le tienes que hacer una exploración de los pies a los pacientes. No solamente picarle ahí al sistema de IMSS que todo está bien, ¿no? Hay que hacerle la exploración correcta. ¿Por qué? Porque así podemos prevenir futuras ulceraciones y futuras complicaciones microvasculares. Y bueno, con esto hemos terminado. Pasamos ahora con los algoritmos. Realmente el algoritmo de diagnóstico pues está muy fácil, entonces no lo vamos a comentar. O sea, es que no tiene nada que comentar, la verdad. Del inicio del tratamiento, pues que se recomienda la monoterapia, que se realice con metformina y que nosotros le digamos a nuestros pacientes que tengan una actividad física de intensidad moderada, que sea al menos 150 minutos por semana, con un objetivo de 5 a 7% de disminución del peso previo. También con la reducción de la ingesta calórica. Recuerda que la metformina no la damos si tiene insuficiencia hepática o falla renal crónica con una tasa de filtración glomerular menor de 30 mililitros por minuto. Y otra de las cosas que podemos llegar a tener, que no vamos a dar metformina, es si el paciente no la tolera, porque a veces los pacientes tienen muchos vómitos y no te logran o no quieren tomarse el medicamento. Si nosotros no llegamos a nuestras metas, que recuerda que por hemoglobina glucosilada es menor de 7%, vamos a considerar una terapia doble de tratamiento, que podemos dar metformina más un hipoglicemiante no insulínico, entre todos los que se manejan, las lidinas, las sulfonilureas, las glitazonas, etcétera, todos los que existen. O podemos iniciar el tratamiento con insulina más manejo no farmacológico.
Ya después de esto, ¿se lograron metas? Pues si se logran metas, se continúa el tratamiento y se le motiva al paciente a seguir cambiando y a seguir mejorando, ¿no? Si no conseguimos metas, entonces ya damos terapia triple o iniciamos tratamiento con insulina. Este tratamiento con la insulina puede ser pues de acuerdo a la valoración que tú decidas hacer, si le vas a dar NPH, si le vas a dar glargina, etcétera. Si después de todo esto, ojo, todo esto se hace en primer nivel de atención. Si después de todo esto, o sea, de haber dado tratamiento inicial, tu tratamiento doble, tu tratamiento triple, tu tratamiento con insulina, el paciente no mejora, es entonces cuando se envía a segundo nivel de atención. Ojito, nada más con eso. Y luego ya están vamos con los cuadros. En los cuadros nos hablan sobre los criterios de síndrome metabólico. Recuerda que se va a utilizar la obesidad abdominal, triglicéridos, HDL, presión arterial y glucosa sanguínea. También los factores de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus, que ya hablamos durante todo el episodio. También nos dice que el diagnóstico de diabetes mellitus, pues que sea glucosa en ayuno mayor de 126, plasmática aleatoria mayor de 200, plasmática después de una curva de tolerancia a la glucosa mayor de 200 y hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6.5%. Las metas que debemos de buscar en nuestros pacientes, pues ya hablamos de la hemoglobina glucosilada menor de 7%, la preprandial, las metas objetivos de 80 a 130 y las postprandiales es menor de 180. Obviamente estas metas las podemos alargar en caso de que nuestro paciente pues lo resienta mucho o se sienta mal. Y con esto hemos terminado la guía de diabetes mellitus tipo 2 en su primer nivel de atención. Esta guía me hace recordar mis años de la facultad y el estrés que significa leer la guía de la hada. Pero es una guía que creo que está muy bien diseñada. Realmente habla lo que tiene que hablar. No se mete en el tratamiento farmacológico porque hay otra guía para hablar sobre tratamiento farmacológico. Pero lo que te debes de llevar aquí de rescate son sus metas de control glicémico, que fue lo último que comentamos. Saber que la diabetes mellitus va a estar integrada sobre todo este proceso de alteraciones metabólicas, síndrome metabólico, dislipidemia, hipertensión arterial. No dejar a nuestro paciente que vaya empeorando, más si eres un médico que ahorita está en primer nivel de atención y tienes el contacto estrecho con los pacientes. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 necesitan asesorías, necesitan que el paciente se sienta integrado, se sienta responsable de su enfermedad. Y yo creo que como médicos a veces es en lo que fallamos todos o casi todos. Y es lo que deberíamos de tratar de mejorar por el beneficio de los pacientes. Y bueno, con esto me despido, espero que el episodio les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo, que eso siempre es lo más importante. Recuerda que si te ha gustado mucho, lo puedes compartir en tus redes sociales, ya sea el episodio por Spotify o el episodio por YouTube. Soy el Dr. Treviño y nos vemos en la siguiente lectura. Chao, chao.